Gracias a todas las autoridades que nos acompañaron con sus alentadoras palabras de bienvenida y les pido nuevamente un fuerte aplauso a todas ellas. Muchas gracias. Bien, es momento entonces de dar inicio a esta serie de ponencias bastante interesantes en el marco del derecho y la primera se titula Inteligencia Artificial aplicada al derecho penal, la cual será impartida por el abogado José Colmenares. Pero antes de recibir al doctor Colmenares, quiero contarles un poco acerca de su honorable trayectoria, porque además de magallanero, como dijo el doctor Sifontes, el doctor Colmenares es egresado de la Universidad Santa María, abogado binacional habilitado para el ejercicio profesional en Argentina y Venezuela, especialista en Derecho Penal y Criminología, especialista en Ciencias Criminalísticas, magíster en Derecho y Relaciones Internacionales, asesor jurídico de la Comisión Especial para la Crisis del Poder Judicial, Asamblea Nacional 2001-2003, fiscal del Ministerio Público, Estado Aragua 2004-2011, fiscal superior del Estado Monagas 2011-2014, director y fundador de Penalis, plataforma de inteligencia artificial aplicada al derecho penal, docente universitario en Derecho Penal y Criminalística, conferencista nacional e internacional en litigación penal, formador en inteligencia artificial aplicada al derecho y director académico de Aulas Inteligentes Penales. A continuación, y con un fuerte aplauso, recibimos al doctor José Colmenares. Ciertamente, orgullosamente magallaneros, tenemos ese compromiso, doctor Giovanni, de defender esta camiseta, la camiseta de los campeones de la Liga y del mundo, de paso. Y peor aún, o mejor, tenemos que cerrar este juego en 9 innings, porque es tiempo, es corto el espacio para las presentaciones. De venida a este recinto, de paso sea espectacular, felicidades a las autoridades y bueno, los que gestionan y están al frente de esta casa de estudio, me consigo con esta agradable sorpresa, este espacio tan agradable, tan digno, ¿no?, para estos espacios de formación. Me venía haciendo varias interrogantes en ese trayecto. Preguntas iban, respuestas llegaban, algunas quedaron en el aire, pero me quedé con una que quiero compartir con ustedes para iniciar esta actividad. Y es una pregunta que nos hemos hecho siempre los abogados. Y quería preguntarles, a ver si ustedes tienen la respuesta. No hace falta que la respondan, evidentemente, sencillamente con levantar la mano será suficiente. ¿Cuántos de ustedes siguen pensando que la mejor ventaja competitiva de los abogados está en el conocimiento, en lo que sabemos del derecho? Quisiera saber más o menos, por muestreo y estadística, ¿quiénes creen aún en estos tiempos que las ventajas competitivas de un abogado está en el conocimiento, en el saber, en lo que hemos aprendido durante nuestro proceso de formación profesional? Tan tímidos, nadie quiere decir nada, o todos creen que no, que nadie tiene que saber nada, nada más el doctor Giovanni, que sabe mucho. Nadie tiene que saber teoría, doctrina, dogmática, saber de las leyes penales especiales, sustantivas. Pues yo voy a hacer una afirmación quizás incómoda. No estamos hoy día en el tiempo en que la mejor ventaja competitiva de los abogados está en el saber más. Es incómodo aceptarlo, decirlo, genera inquietud, miedo, incertidumbre. Nos están sacando de nuestro espacio de confort. Siempre nos habían dicho que el abogado más competente, más eficiente, era el que conocía más la norma. Pues yo hoy me quedo con lo contrario a esa idea. Me van a disculpar, me emocioné con lo del tema del Magallanes y obvié la primera parte de la presentación. Muy buenos días para todos. Agradecido a las autoridades de esta universidad por recibirme en esta casa de estudio, el doctor Carlos por la invitación del presidente del Colegio de Abogados, doctor Jorge. Agradecido de antemano, es un honor para mí estar departiendo con ustedes este espacio
y compartiendo parte de las experiencias que he tenido en esta decisión que he tomado, y me quedo con dos palabras de la vicerrectora académica de esta casa de estudio que me parecieron súper interesantes, me parecieron atrevidas, doctora, pero para bien: disruptivo y transformador. Realmente es bastante atrevido y valiente hablar a un gremio como el nuestro, el de los abogados, de disruptivo y transformador. Hemos sido formados y creados y hemos sido educados bajo un sistema absolutamente tradicionalista. Todavía seguimos en las casas de estudio formando a profesionales del derecho como hace 50, 60 o por qué no un poco más de tiempo atrás. Seguimos entendiendo el proceso de formación del abogado como un proceso meramente catedrático, académico, doctrinal, y no nos hemos querido salir de ese espacio. Lamentablemente, el mundo, o afortunadamente, el mundo está cambiando y debemos entender que nuestra profesión y nuestro gremio no se escapa de ese cambio. Nosotros debemos prepararnos, debemos aceptar, debemos aprender y debemos transformarnos como profesionales, sin dejar de estudiar, por supuesto. Yo venía además entre esas preguntas y respuestas internas y me preguntaba, ¿quién podía decir hace 20 años que yo podía estar hoy frente a ustedes hablando de inteligencia artificial aplicada al derecho? En ese momento le hubiese dicho a cualquiera, estás equivocado. No estoy formado ni me gusta además estar formado de una forma distinta a lo que soy, a lo que aprendí. Pero hoy estoy aquí dando este paso al frente, entendiendo que ese proceso de transformación me tocó y nos tocó a todos como profesionales, y entendiendo que debemos asumir esa responsabilidad. Me formé hace 20 años como nos formamos todos nosotros. En el caso a mí, tenía una preferencia, tenía una debilidad interna muy marcada hacia el derecho penal. Me formé estudiando a Rothschild, a Jacobs, me interesaban los referentes latinoamericanos, a Faroni. Bueno, me fui a Argentina, empecé a escuchar mucho de ellos y empecé a estudiarlos, a revisar la doctrina, a revisar el contenido programático de cada uno de esos maestros del derecho penal, y me fascinaron. Sanzinetti, espectacular; Binder, los grandes maestros venezolanos, el maestro Alberto Arteaga Sánchez, Crisanti Aveledo con su manual de Derecho Penal General y Derecho Penal Especial, un referente desde hace mucho tiempo para mí, que lo conozco desde hace un buen tiempo, el doctor Giovanni Rionero, quien no está obligado hoy día a escuchar las ponencias y lo magistral del contenido programático del doctor Giovanni Rionero. Era referente para nosotros. Pido un fuerte aplauso para el doctor Giovanni Rionero por su aporte al gremio y en especial a los que nos encanta el derecho penal. Doctor, mi respeto. Lo conozco hace un buen tiempo, no voy a decir que eres mayor que yo, Giovanni. No, mentira, no es mayor que yo el doctor Giovanni. Yo creo que estoy una generación, ahí estamos un poquito más arriba. Desde muy jovencito, decían en Argentina, desde muy chico, en mis inicios dentro del Ministerio Público, ya el doctor Giovanni Rionero nos corregía los actos conclusivos y nos llamaba y nos regañaba. Doctor, esa acusación está mal, no cumple con los requisitos establecidos. Coño, o sea, me van a quitar el bono. Me van a quitar el bono. No, mentira, era los que buscábamos la excelencia. Nos gustaban esas correcciones, entendíamos el mensaje, pensábamos en el bono, por supuesto, sí pensábamos en el bono, pero nos preocupaba la perfectibilidad en el ejercicio de una tarea tan delicada como era el ejercicio de la carrera del Ministerio Público, carrera fiscal. Teníamos nada más y nada menos que en nuestras manos la vida de los seres humanos. Había que asumirlo con seriedad, con responsabilidad, con ética, por supuesto, pero con muchísima responsabilidad sobre la labor que se estaba realizando. En fin, entremos un poquito en el contenido que les traje, que entiendo que es poco para todo lo que abarca este tema, que es un tema bastante denso, bastante interesante, disruptivo, diría la doctora, controvertido. Cuando hablamos de inteligencia artificial, la primera palabra que creo que se nos viene a la cabeza es miedo. El miedo. ¿Por qué? Miedo a lo nuevo, a lo novedoso, a los cambios, a la transformación. ¿Cómo es esto?
¿Cómo aplico esto a lo que yo hago? ¿Cómo me sirve? ¿Qué me soluciona? ¿Qué resuelvo? ¿Qué automatiza en mis tareas diarias la inteligencia artificial? Pero eso nos da pavor, nos da miedo el solo pensarlo, el solo entenderlo, y bueno, en algunos atrevidos se ponen a hurgar un poco en el ChatGPT, en Gemini, en Cloud, a ver cómo es eso la inteligencia artificial, y terminan siendo amigos de cada una de esas herramientas. Entonces allí viene un tema peligroso. Entonces ese miedo se transforma en una realidad. ¿Por qué se transforma en realidad? Porque nos damos cuenta que ChatGPT no es nuestro amigo. Cuando empezamos eso se llama falacia antropomórfica, empezamos a interactuar excesivamente con estas herramientas, entonces lo hacemos nuestros psicólogos, nuestras novias, algunos que lo hacen novias, o consejos sentimentales, consejeros matrimoniales, algunos lo utilizan para la investigación académica, y empezamos a decepcionarnos, como cuando uno tiene un amigo sobre el cual confía mucho y de repente, ¿sabes?, te hace algo que te sientes traicionado porque te miente. Le conseguiste una mentira a ese amigo, a ese que te decía que hazte el fuerte en la casa, que no le cedas un espacio a la esposa, que si te regaña la regañas más duro, y resulta que no era así. Resulta que la vida es diferente. Entonces ChatGPT no piensa, la inteligencia artificial no razona. Por ahí algunos dicen, aprendí en una formación avanzada que hice inteligencia artificial en Argentina, la Universidad de Palermo, que hablan de un término muy alegre, por allí los que vienen hablando de este tema a nivel incluso de todo lo que son digamos las diferentes ciencias, ¿no? No, te dicen, entrénalo. Yo me preguntaba a un profesor que tuve, que no era abogado, que era psicólogo, y le dije, licenciado, ¿por qué se dice que hay que entrenar a la inteligencia artificial? Y él me contesta lo siguiente, cosa que me quedé con ese mensaje y se los comparto: es falso, José, no se puede entrenar. La inteligencia artificial sencillamente predice por contexto y lenguaje, porque tiene muchísima información compilada, una respuesta. Construye un criterio, una respuesta por información contextual. Y lo que no razona o no piensa no se puede entrenar. Desde el punto de vista psicológico, usted no puede entrenar lo que no piensa, lo que no razona. Lo único que puede usted entrenar es una mente humana. Entonces yo le digo, evidentemente yo creo algo parecido, por supuesto no con las dimensiones que me lo plantea, pero escucho decir mucho que hay que entrenar. Haz un agente y entrénalo. Está mal. No se puede entrenar. Se le aporta información, se le construye un criterio, y mejor aún, si quieres tener a un asistente realmente eficiente, tienes que alimentarlo con información real. Ahí sí, bueno, el doctor Giovanni, con esos compendios de jurisprudencia, doctrina, todo lo que, por supuesto, leyes especiales, penales, leyes sustantivas, todo constitución. Tenemos que tener un asistente que te diga la mayor cantidad de verdad posible, lo que tú quieras saber en función de un contexto legal que sea real. Entonces ahí cuando nos hemos dado cuenta que hemos estado engañados por mucho tiempo. La inteligencia artificial no se entrena, la inteligencia artificial no es tu amigo, no es tu compañero, no es tu consejero matrimonial, es sencillamente un asistente que te estructura información contextual y te da soluciones, por supuesto que sí, pero esas soluciones se las va a dar en otro tema por allí muy conocido, es el tema, no, es que estás metiendo mal el prompt. Falso también. Bueno, imagínense que cada vez que le hagamos una pregunta a una IA genérica, llámese ChatGPT, tengamos que escribirle un prompt de una página para preguntarle qué es el robo grabado. O sea, la gente va a buscar el libro, o sencillamente se googlea, o sencillamente se va al conocimiento tradicional. No funciona de esa forma tampoco. O bueno, o en función de la teoría general del delito, estructúrame tal y cual respuesta, pero tienes que estructurármela de acuerdo a un formato extenso de una página, para que te pueda dar un criterio jurídico que sea eficiente. Bueno, sí puede hacerse, realmente así es, de hecho funciona de esa forma. Ahora bien, pero ¿tendremos nosotros el tiempo y la capacidad técnica de elaborar un prompt de 50 líneas para poder obtener una respuesta de 10? No, es perder un poco el tiempo.
Vamos a empezar un poco con el material que les tengo preparado y hablamos básicamente de lo que es los tipos de inteligencia artificial aplicada al derecho penal. En este caso me dediqué un poco a desarrollar lo que me gusta, porque me gusta el derecho penal, es a lo que me dediqué tanto tiempo y enfoqué este tema de la inteligencia artificial y por supuesto tengo un trabajo de investigación en el tema de inteligencia artificial aplicado al derecho penal porque construí una herramienta, se me ocurrió esa idea, bueno, ojo, no es ninguna publicidad, es mía, para mi consumo, la utilizo yo y la construí en función de unas estructuras reales, es decir, yo con un equipo de programadores construí un RAT que no es otra cosa que un corpus jurídico real donde tengo alimentada jurisprudencia, doctrina, leyes, por supuesto, penales, constitución, todo un corpus jurídico real para poder, por supuesto, detrás de eso hay cada uno de los modos de uso, un prompt jurídico que tiene una instrucción para responder en función de cada uno de los módulos de aplicación. Pero bueno, eso es un tema al final. ¿Estamos preparados para el abogado que viene? Realmente estamos en ese proceso de construcción y aquí las casas de estudio, las universidades tienen una grandísima responsabilidad. Debemos asumir ese reto, debemos asumir esa responsabilidad, debemos transformar el sistema desde las bases. La única forma de transformar el sistema desde las bases es preparar a los jóvenes, a las futuras generaciones para el abogado que está hoy. Yo no sé si ustedes sabían, la mayoría de los colegas acá litigantes, que cuando ustedes reciben la consulta de algún cliente que va a su oficina o le escribe al WhatsApp o sencillamente lo llama, ya él trae la respuesta. Él ya ha pasado por ChatGPT. Él le ha preguntado primero a ChatGPT y después consulta al profesional. Eso no está mal, pero eso nos obliga a los profesionales a estar preparados para eso. Eso nos obliga a los profesionales a entender que esto llegó, que debemos entenderlo, que nos da miedo. Pero yo siempre digo, hay un miedo bueno y un miedo malo. Así yo, en lo personal, he estereotipado, he calificado el miedo. El miedo bueno, el que te hace ser prudente. El miedo malo, el que te paraliza. En este caso, creo que debemos quedarnos con el bueno. El miedo prudente. El miedo que te obliga a entender que es un proceso de transformación que ya no es futuro, que es presente y que debemos entenderlo. Las personas que llegan a una consulta jurídica, a cualquier despacho de abogado, llegan con una respuesta genérica de ChatGPT, pero llegan con una respuesta. Está en usted, profesional, estar a la altura de esa necesidad. Evidentemente, la IA ya influye en decisiones jurídicas reales. Tenemos casos emblemáticos, incluso un mal uso de la inteligencia artificial en algunos países. Colombia, Argentina han sancionado disciplinariamente a algunos funcionarios de la Administración de Justicia por hacer un uso indebido de la inteligencia artificial. Se han hecho amigos el tema de la falacia antropomórfica. Se han hecho amigos de ChatGPT y entonces nada, creen que todo lo que les dice ChatGPT es, y lo que hacen es copiar y pegar en una decisión, en una sentencia, en un auto, en cualquier escrito de interés jurídico, la respuesta de ChatGPT. Eso está mal. Incluso hay código de ética que lo prohíbe en esos países que tienen un poquito más de avance en el uso de la inteligencia artificial. Pero no es menos cierto que es muy útil, no es menos cierto que es necesaria conocerla, aprenderla, aplicarla. Y para aprenderla y aplicarla hay que estudiarla, hay que traerla a nuestro ámbito de competencia, en el caso de los abogados. También hay un caso muy interesante en Buenos Aires, no sé si ustedes lo escucharon, lo han conocido, donde se estableció una condena, responsabilidad penal por un delito de abuso sexual a una niña y que fue realizado, el actor es una persona que estaba detenida. Entonces, bueno, ya va de manera virtual, de manera digital, cometió un delito de abuso sexual por un teléfono. Parece que se valió de un teléfono celular, estableció contacto con una niña de 12 años, la indujo, la presionó, la coaccionó para que hiciera actos contra su voluntad de carácter sexual. Y bueno, y todo eso se establecieron las responsabilidades porque se recabaron pruebas digitales. Hoy por hoy hablamos de recabación de pruebas digitales, que son lícitas, por supuesto, y se sienta un precedente interesante en esa jurisdicción penal donde se establece una responsabilidad penal de una persona por abuso sexual estando detenida.
y todo eso se manejó de manera digital. Entonces, allí vemos las bondades y la amplitud de este tema. Es un tema que debemos entender y conocer. ¿Qué es la IA? Hablábamos hace un ratito de esto. No es otra cosa que un sistema de predicción. Es un sistema de predicción, es la construcción de respuestas en base a muchísima información contenida en cada uno de los patrones y en cada una de las herramientas. Lenguaje, patrones, probabilidad. Los tipos de IA, esto no es algo nuevo. Mucha gente hoy por hoy habla de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial tiene mucho rato, tiene mucho tiempo y la hemos conocido de hace un buen rato. Sencillamente que ha evolucionado, se ha transformado, ha crecido, se ha derivado un sistema diferente al que teníamos anteriormente. Teníamos la inteligencia artificial operativa, que es un sistema de inteligencia artificial diseñado para ejecutar tareas específicas con reglas establecidas, diferidas. Analiza datos, toma decisiones automáticas y optimiza procesos. Entonces no se llamaba la atención cuando de pronto se metía en una aplicación de Netflix y les aparecía, si usted vio una película de un género, le aparecía después un listado de recomendaciones. Eso es inteligencia artificial operativa. ¿Qué hacía eso? Bueno, sencillamente buscaba todos los géneros de esas películas en función del gusto, de la predicción de que usted ha hecho uso de la herramienta y le ponía en adelante esa propuesta. Igual pasa con algunas otras aplicaciones, Spotify y ese tipo de aplicaciones que usa inteligencia artificial operativa. Tiene hace un buen rato. Hay una discusión hoy día en el ambiente si podemos decir o no que desde que empezamos a usar patrones predictivos matemáticos como Excel, ¿era inteligencia artificial? Sí, es una especie de inteligencia artificial también. Entonces, esto viene construyéndose de hace mucho tiempo. Y hoy tenemos la inteligencia artificial generativa, que, bueno, es la inteligencia artificial que conocemos y que la hemos denominado como estas herramientas tecnológicas que han salido por distintas empresas. Llámese ChatGPT, Cloud, que tiene detrás, bueno, grandes consorcios de muchos ingenieros trabajando y evolucionando la forma de predecir, de construir criterios, de hacer respuestas. Esa es una inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa simula un razonamiento, en el caso de usarlo para el derecho, simula un razonamiento jurídico, analiza estructura de información, no posee criterio propio, requiere validación humana. Punto importante, allí es donde hay que hacer especial énfasis. Te da una respuesta, te construye un criterio, no te sustituye a un abogado, ni a ningún profesional. Eso es algo que debemos tener, pero bueno, como nuestro norte principal en el uso de la herramienta generativa de inteligencia artificial. No, jamás y nunca podemos decir que la inteligencia artificial puede sustituir el criterio jurídico de un profesional del derecho. Lo potencia. El miedo realmente no está en que haya aparecido la inteligencia artificial. El miedo realmente es aprender a usar la inteligencia artificial. Allí es donde debemos tener especial cuidado. ¿Cómo aplicar el conocimiento técnico, las estructuras tradicionales y encuadrarla dentro de lo que son las predicciones de criterio jurídico a través de la inteligencia artificial? Funciona con coherencia, verdad jurídica, basada en patrones, puede estar equivocado. Ya eso lo hemos conversado de diferentes maneras. No podemos quedarnos con las respuestas que nos den asistentes de inteligencia artificial de manera genérica, porque existe una altísima probabilidad de las alucinaciones. Es decir, que sean respuestas construidas en base a predicciones matemáticas y en base a muchísima información que se cruce una con otra, pero que no tengan veracidad, que no sean reales. Es por eso que como abogados debemos estar obligados de manera responsable y ética al uso de estas herramientas, a la verificación humana. Debemos verificar de dónde extrajo la fuente la respuesta que estamos obteniendo, si la vamos a usar en alguna tarea específica, en el ejercicio, en la tarea que estemos realizando. No quedarnos con una respuesta genérica es muy importante. Ahora, ¿eso significa que no la voy a usar? Por supuesto que no. Debemos usarla, estamos obligados a usarla, debemos conocerla, pero es que la persona que tenemos al frente lo hace. Estamos en desventaja si no lo hacemos. Los abogados tenemos la obligación ética y la responsabilidad profesional de manejar esta herramienta quizás de la mejor manera aplicada, pero manejarla. Entonces yo he escuchado mucho por ahí, no, que si las auditorías digitales, que sí, eso está muy bueno. Los que hablan de inteligencia artificial dicen, tenemos que saber dónde se extraen los datos. Eso está bien, excelente, me parece bien.
pero eso no puede paralizarnos a usarla, tenemos que dar el salto hacia allá. Debemos formar a los jóvenes profesionales de las nuevas generaciones con el entendido de que esto ya está y que debemos aprenderlo. No debemos tenerle miedo, de ninguna manera podemos tenerle miedo. Los riesgos que tenemos, por supuesto, al usar este tipo de herramientas o tecnologías aplicadas al derecho, están los errores de interpretación jurídica, errores de valoración probatoria y la descontextualización del caso. Evidentemente, siempre las respuestas van a estar en función de lo que se pregunte. Allí nace el dicho común que tenemos hoy día de que la calidad de la respuesta será en función de la calidad de la pregunta. A mí esto no me gusta mucho porque, repito, si queremos tener una respuesta de calidad tendríamos que hacer una pregunta de calidad, pero tenemos el tiempo. Si yo estoy de pronto en un juicio y me estoy chuleteando, yo saco penal y que ya lo tengo listo y ¿sabe? Me da la respuesta como con criterios jurídicos, con estructura, haciendo uso de la teoría general del delito, de acuerdo al modo de uso. Pero yo le voy a preguntar de pronto a ChatGPT en una audiencia que de pronto no tendría por qué usar el celular, pero bueno, si tengo un poquito de ligereza y viveza la uso. Bueno, mira, yo quiero saber, estoy en una audiencia preliminar y en el modo defensa, en este caso, y el fiscal, o en el modo fiscal, y la defensa me está poniendo unas excepciones, tales y cuáles excepciones, cuál es la posición que debería tener mi posición en la defensa. Y sí, te va a responder, pero te va a descontextualizar porque no tiene un corpus jurídico real. Te va a extraer sentencias que no existen. Ahí el doctor Giovanni Ronero se muere si le dice que se sabe la sentencia. No, la jurisprudencia del 26 de agosto del año 2025, que ya salió el 2025, la policía ya lo va a buscar. Y desde la Sala de Casación Penal te habla del abuso sexual y bueno, la posición del Ministerio Público en cuanto a este tipo penal es este. Pero resulta que te está trayendo una sentencia de la Sala de Casación Civil. Entonces, es gravísimo. Es gravísimo. El impacto penal, libertad, debido proceso, responsabilidad penal, que tiene en este tipo de... ¿Dónde radica el miedo de los profesionales que se niegan al uso de esta herramienta? Bueno, en el mundo del derecho penal, gravísimo es estar inventándose cosas, afirmando cosas que no son ciertas, que no tienen sustento, que no tienen estructura jurídica y menos aún que no son reales. O sea, es gravísimo que un abogado en cualquiera de las posiciones que se encuentre, bien sea fiscal, bien sea defensa, juez, esté haciendo afirmaciones, esté dando por sentado situaciones que son irreales. Entonces, allí es donde, repito, hay que hacer un énfasis especial. Eso lo podemos corregir formándonos. Eso lo podemos corregir aprendiendo a usar la herramienta. Eso lo podemos corregir generando asistentes personalizados con corpus jurídicos reales. ¿Se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. Yo he hecho un montón. Un asistente jurídico penal, un asistente jurídico civil, pero tiene que responder en función de normativa real, de jurisprudencia real, de doctrina real. El nuevo paradigma de la litigación con inteligencia artificial, hay un cambio de paradigma que evidentemente lo estamos viendo, lo estamos sintiendo, es necesario, indispensable que empecemos a debatir sobre este tema, estamos muy crudos todavía. Hay mucho por hacer, hay mucho por presentar, por proponer, por discutir. Gana quien analiza mejor, no quien acumula más información. El análisis que te hacen las herramientas de inteligencia artificial bien direccionados son espectaculares. Tienes criterios que realmente, bueno, sorprenden a cualquiera siempre y cuando la información se extraía de manera correcta. El principio rector, la IA no sustituye al abogado, el criterio jurídico sigue siendo humano, el criterio jurídico es del abogado. Personas, colegas por allí que se niegan un poco y se resisten al uso de herramientas que automaticen procesos, dan como fundamento y argumentación para esta resistencia el tema de que la equivocación es una especie de suerte. Y no es que la equivocación o la alucinación sea una especie de suerte, pero el empleo de la herramienta, si tú lo haces haciéndolo como una especie de suerte, de manera aleatoria, sí vas a tener un problema. Evidentemente lo vas a tener. Son muchos los casos en los cuales las personas han sido incluso disciplinariamente sancionadas por tomarse esto de manera alegre. Sin estructura, por supuesto hay error. Los asistentes, el uso de la inteligencia artificial debe estar configurado con una estructura jurídica clara, con teoría,
con doctrina, con leyes reales. El análisis requiere un método. El uso correcto, evidentemente, el que diga lo contrario, y me van a perdonar los que se han dedicado la vida a la academia, analiza mejor, tiene mayor capacidad de análisis, porque es más inteligente que usted, no, porque estudió más que usted, no, es que tiene más información que usted. Eso es lo que sucede. Como es un sistema que tiene más información que usted, analiza mejor que usted. Ahora, usted es responsable de que ese análisis sea lo más ajustado a la realidad, a la situación y al caso en específico que usted quiera plantear. El uso incorrecto, evidentemente volvemos a hablar de lo mismo: copiar sin verificar, delegar criterio, confiar sin análisis. Hay muchos de manera irresponsable que lo hacen, y es allí donde se ha tergiversado el uso de la tecnología y la herramienta de inteligencia artificial. Estructura penal, mi recomendación, el ABC, doctor, siempre lo mismo: teoría general del delito, conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Debe estar en todo análisis jurídico penal. En el caso presentado a la inteligencia artificial, no debe ser diferente. Debe haber una estructura clara donde usted se le responda en función de esta estructura que usted le ha creado a la herramienta, siempre encuadrado dentro de lo que llaman la teoría del caso. Usted no se puede salir, si usted es un analista jurídico penal, de cualquier situación que usted esté analizando, que usted esté presentando, que usted esté atendiendo, dentro de una estructura básica y fundamental como es la estructura penal. Si usted se sale de allí, ese análisis pudiera estar muy bonito, bien estructurado, pero no funciona, no sirve, no está bien aplicado, no hay forma ni manera. Esto es una clave importante. Hay algunos que hoy quieren construir sus propias herramientas personalizadas. Bueno, usted puede construir de la forma que usted considere que le va a ser útil, pero si usted va a ser un asistente jurídico penal para análisis de casos penales, usted debe darle una estructura. Y la estructura es la de siempre, es la misma. Es la teoría general del delito, de allí parte el análisis. Y bueno, hay otras muchas situaciones, cosas, doctrina, teoría, que también podemos alimentar la herramienta, pero de aquí debemos partir. En el caso, por supuesto, del derecho penal, es algo muy importante el tema probatorio. No es lo que pasa, sino lo que puede probarse. La relación hecho-prueba es importantísima. Eso forma parte de las estructuras sobre las cuales se debe cementar, se debe anclar el análisis de la inteligencia artificial en el caso que me corresponde, en el análisis de casos penales. Identificación del elemento en conflicto. Es evidente que eso es importantísimo dentro de las mismas estructuras que se creen para desarrollar herramientas que te sirvan como análisis documental. Determinación de carga probatoria, relación entre hecho y prueba, detección de inconsistencias, punto de ruptura del caso. La estrategia, debemos hablar siempre de la construcción de una hipótesis jurídica, posicionamiento procesal, anticipación de contraparte, selección de punto de ataque o defensa, control del proceso. Me detengo aquí un poquito para hablar de algo que muy poco se habla, y no sé si en Venezuela en ese sentido hemos estado un poco rezagados con relación a la litigación prospectiva. Yo no sé si han escuchado ustedes el término de litigación prospectiva. No es otra cosa que adelantarnos a los escenarios. Allí debemos enfocar siempre, y esta es una herramienta poderosísima para aprender litigación prospectiva. Es eso, adelantarme siempre, ir un paso adelante sin descontextualizar la situación de mi estrategia de defensa, o si estoy del lado de la fiscalía, de acusador. Eso no es otra cosa. Hay un tema muy importante que no está acá, que yo recogí en parte de mi experiencia y que quería compartirlos con ustedes. Anoche justamente, en la bienvenida que me dieron de manera muy afectuosa el doctor Carlos, el doctor Jorge, les compartí esa experiencia. Definitivamente, de allí me nació a mí la inquietud, hace muchos años, por supuesto no conocíamos la inteligencia artificial, de que el diferencial entre un abogado eficaz y otro no era el saber más, sino radicaba, señores, y aquí el uso de la herramienta, la inteligencia artificial, es un espectáculo en entrenamiento. El litigante se entrena
El abogado estudia, conoce el derecho, y ahí es donde hablaba de que estamos rezagados. Hemos sido formados para aprender, para conocer el derecho, para estudiar la ley, para saber los artículos de memoria, cosa que me pareció siempre un absurdo. Pero no nos entrenó nadie para ser litigante. No nos entrenaba la experiencia. Tuve la oportunidad muy joven, les comparto una anécdota, ya era fiscal del Ministerio Público en el estado de Aragua, y me tocó una audiencia, lo hablaba anoche con los doctores, con un referente nacional e incluso internacional en Venezuela que aterraba a cualquier litigante. Y yo me presento en la sala, era una audiencia preliminar con el Tribunal de Control, y me anuncio, como es costumbre, porque, diciendo que el Ministerio Público ya había llegado. Y yo escucho el nombre, que no lo voy a decir, por supuesto, de la persona que se anuncia como defensa, y me faltó hacerme pipí. La verdad, me dio miedo, tenía terror cuando escuché ese nombre. Yo volteé a ver si había escuchado mal. No, es esta persona. Yo, Dios mío, ¿qué hago? Bueno, yo era fiscal, yo tenía que hacer el trabajo, no había de otra. El señor circunspecto, trajeado, elegante, me veía. Yo lo veía y le bajaba la mirada, y era la verdad. Pero en ese momento, en esa situación, dije, ya va, un momentico. Yo soy un abogado, he estudiado para esto, me he formado para esto. El doctor Giovanni vive regañándome qué es lo que ando haciendo mal con las acusaciones, por qué me equivoco. ¿Por qué le voy a tener miedo? Es un referente, es un señor, ¿sí? Escritor de libros también. Yo no he escrito nada, ni un folleto, pero bueno, yo soy el fiscal. Y entonces empecé a creer en mí, en mi entrenamiento profesional, que me lo daba la experiencia, es decir, todos los días 4 juicios, 5 audiencias preliminares, pues yo tenía esta competencia de ejecución, 2 audiencias de ejecución, y yo decía, bueno, pero si yo el trabajo que estoy haciendo lo he aprendido a hacer, lo hago bien, creo, es lo que me dicen, ¿no? Y yo siento que lo hago bien. Bueno, empezamos a hacer la audiencia, seguía teniendo miedo, pero el miedo iba bajando de calibre, y me toca hacer mi exposición. Él, por supuesto, hace una elegantísima también ponencia, pero resulta que se presenta una incidencia en el transcurso de la audiencia, y nos toca, a pesar de que no era un debate, porque estábamos en una audiencia preliminar, nos toca, ¿sí?, contrapuntear un poco jurídicamente. Y yo sentí que lo toqué. No estaba tan lejos como yo creía, o tan arriba. Lo toqué, lo desbalanceé. Yo decía, lo desbalanceé. Él se sintió preocupado. Entonces, ese día yo entendí lo que constato después de muchos años después. Es entrenamiento. Y evidentemente él sabía más derecho que yo, por supuesto, sabía mucho más derecho que yo. Era escritor de libros, pero yo estaba entrenado. Yo tenía condiciones. No las de ahora, que ando gordo. No, condiciones me refiero en el litigio. Había creado condiciones, estaba entrenado. Y yo no lo podía creer. Y yo le dije, me tocó una audiencia con este señor, y se lo contaba a mi colega, a los compañeros fiscales. Chamo, tú te metiste en esa audiencia con ese tipo. ¿Y qué iba a hacer? Bueno, no tenía de otra. ¿Para dónde agarraba? No tenía que entrar. ¿Y qué hiciste? Bueno, así el trabajo, sencillo. Decirle cuál era mi posición, argumentarla, esbozar mi criterio. Y él evidentemente iba a tratar de sacarme de contexto, de balancearme. Iba a ser una audiencia no tradicional, esa que no se aprendía, va a pasar esto, va a pasar esto y va a pasar esto, pero él no sabía que yo también había entrenado esa parte. Y tuvimos un contrapunteo interesante, y él se sintió desbalanceado. Ese día yo entendí, no les voy a decir si me admitieron la acusación, porque las acusaciones siempre las admitían, por supuesto que las admitían. Pero ese día yo entendí que esto era cuestión de entrenamiento. Nosotros necesitamos formar abogados litigantes, para transformar el sistema del cual habla la doctora, el cual cosa me pareció interesantísimo. Doctora, la felicito por esa postura tan valiente de la transformación. Para transformar el sistema debemos transformar las bases. Y la única forma de transformar las bases es educar diferente, enseñar diferente, que los muchachos entiendan que
La honrosa profesión del derecho es eso, honrosa profesión del derecho, que van a formar a profesionales que tienen la capacidad de argumentar, de debatir, de defender o de acusar, en el lugar que le corresponda, con criterio, con el uso de herramientas aplicadas, que no le tengan miedo a lo que van a hacer, a lo que van a ver allá afuera, que desde las aulas lo aprendan. Eso tienen que enseñarlo. A mí nunca me lo enseñaron. La primera vez que yo fui recién graduado, que no fue a hacer nada de derecho penal, un amigo mío que lo divorciara, yo no sé si estaba más asustado cuando fui a divorciar al amigo o cuando entré a la audiencia con el doctor, pero igualmente el mismo susto, porque no sabía qué hacer, cómo lo hacía. ¿A quién le presentaba esa solicitud? Sí, a un tribunal civil, entiendo que a un tribunal civil, y ahora tiene que hacer una diligencia de impulso procesal. ¿Y cómo hago esa diligencia? ¿A quién se la doy? Eso no lo saben los muchachos, pero ChatGPT lo sabe. Y si lo aprenden de ChatGPT de una manera equivocada, lo van a hacer mal y van a quedar mal. Entonces no les voy a hacer el cuento más largo, los invito a que se adentren en este mundo interesante del uso de las herramientas tecnológicas en el ejercicio de la profesión del derecho. Es un mundo fantástico. Tuve la oportunidad de compartir con grandes referentes en esta área, en Argentina, hay muchos avances con este tema y me pareció fascinante lo que se puede hacer. Tribunales de la República Argentina con procesos automatizados, todo automatizado, no pasa nada casi que por las manos humanas, solo cuando deben pasar revisión, suscripción o recepción, pero todos los procesos dentro de la administración de justicia, en algunas provincias, porque es justicia federal, no todas las provincias tienen el mismo sistema, incluso hay provincias en el mundo penal, lo hablaba con el doctor, que todavía están en el inquisitivo, ni siquiera han llegado al acusatorio, todavía todo es escrito, pero todos los procesos automatizados. El juez no es que, mire, usted hace una diligencia, que no le dio tiempo de que la suscribiera o la URD no se la recibió. No, todo es automático. Los despachos jurídicos, los despachos de abogados, automatizados. Abogados virtuales. Los abogados y la firma de abogados tienen sistemas de inteligencia artificial no entrenados, sustanciados realmente, con corpus jurídico real, donde reciben consultas que uno llama de bagatela, esas consultas inoficiosas. Mire, usted me puede divorciar. ¿Cómo me divorcia? Eso lo maneja un abogado virtual, eso no lo hacen los abogados. Cuando usted pide una cita con un abogado es para que ya el abogado virtual ha decantado el caso. Y si necesita un criterio humano, tiene que hacer pero eso vale más plata, ojo. Esta consulta es más onerosa, es más costosa. Pero la consulta sencilla, básica, vale $5, quizás $10. Y sentarse con el abogado vale 100. Entonces la gente consulta más el abogado virtual. Pero no es el abogado virtual de ChatGPT, es un sistema jurídico virtualizado, inteligente, con inteligencia artificial, que tiene corpus jurídico. Eso se hace, hacia allá debemos ir. Bueno, no los molesto más con este paso, sé que estamos reducidos de tiempo. Muchísimas gracias. Nuevamente agradecido, doctor Carlos, doctor Jorge, por la oportunidad.